Lo vamos a hacer con el rector de la Universidad Católica, doctor Carlos Garatea Grau, que el día de ayer, junto a colegas de otras 6 universidades privadas sin fines de lucro de Lima y 11 del interior de nuestro país, han firmado un comunicado bajo el título de Antevotación del Congreso. Reiteramos nuestra defensa de la calidad universitaria. Señor rector Carlos Garatea, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mabel. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Ustedes afirman en el artículo primero del comunicado publicado ayer que la ley aprobada en primera instancia en el Congreso debilita el rol de la SUNEDU, afecta su independencia y contraviene su imparcialidad. Explícanos por qué es que estas son las consecuencias de esa ley, por favor. La principal razón, Fernando, es que la ley aprobada en el Congreso en su primera votación lo que hace es incorporar como juez a las partes y hace que entre el regulador esté también conformado por quienes van a ser regulados. Esto, para decirlo de manera rápida y corta, es un enorme retroceso a las reformas que venimos desarrollando en el sistema universitario desde la creación de la SUNEDU. A nosotros, en realidad, lo que nos motiva es defender estas reformas, hacer de ellas una constante, mejorarlas, implementarlas, pero al mismo tiempo me parece que tenemos que resaltar que la reforma universitaria también implica asegurar el derecho a una educación de calidad de todos los estudiantes universitarios en el país. Y estos son nuestros compromisos y estas son las razones principales, Fernando, por las cuales las 18 universidades que nos hemos adherido a este comunicado hemos reiterado esto que llamamos nosotros defensa de la calidad universitaria. Una de las principales voceras de esta ley aprobada en primera votación en el Congreso de la República es la doctora Geli Ramón, que es rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella lo que ha indicado es que esta ley le devuelve la autonomía a las universidades. ¿Qué responde ante ese argumento que también sostienen otros congresistas? Mira, Mabel, en realidad, como habrás también leído el día de ayer, 160 colegas e investigadores de la Universidad Mayor de San Marcos han expresado públicamente una posición que coincide con lo que nosotros estamos señalando. Entonces, no es solo un tema entre una universidad y la otra, sino es en realidad una posición en relación con lo que estamos entendiendo como la mejor manera de asegurar la calidad en la formación universitaria. Yo creo que en las últimas semanas lo que ha ocurrido es que el término autonomía se ha terminado distorsionando. La autonomía no puede ser un pretexto simplemente para que las universidades hagan lo que quieran. La autonomía no puede ser un pretexto para que se entreguen títulos de la nación a millones de muchachos sin que estos hayan pasado por una formación que efectivamente corresponda a condiciones mínimas de calidad. La autonomía no puede ser un pretexto para promover a profesores que no cumplen con las condiciones para acceder a los grados superiores. Y la autonomía finalmente no puede ser tampoco un pretexto para huir de la regulación y dar carta blanca a que se vuelvan a cometer los errores, las deficiencias, las estafas que ya vivimos antes de la implementación de la SUNEDU en nuestro país. Señor Garatea, uno de los argumentos que ustedes mencionan en el punto 5 tiene que ver con lo que se ha ido perfilando como un objetivo que oriente nuestra política pública, que es la adhesión a la OCDE, este club de países desarrollados con buenas prácticas, y ustedes sostienen que este objetivo de adherir a la OCDE puede verse perjudicado por un retroceso en la reforma universitaria, que es lo que ustedes sostienen que esta ley causará. Por lo siguiente, Fernando, en realidad la OCDE lo que hace dentro de sus evaluaciones para la admisión de los postulantes es analizar si efectivamente las instituciones reguladoras de los servicios son imparciales. Si
si las instituciones encargadas de la regulación de los servicios cumplen con un mínimo de transparencia, de autonomía, pero sobre todo de imparcialidad. En este caso, por las razones que ya se han hecho públicas durante la semana pasada, y no solamente durante la semana pasada, sino durante los últimos meses, esta reforma universitaria va a contramarcha de justamente esta imparcialidad que necesitamos nosotros asegurar, no solamente en la SUNEDU, sino en todas las instituciones que sean reguladoras de cualquier servicio público. Señor Garatea, le pido por favor que retenga un momento la idea que tenemos que ir en este momento a Palacio de Gobierno. Ahí se encuentra Mariano Calvera, que está vigilante de lo que sucede en medio de esta crisis. Regresamos con ustedes. Precisamente esta es la que se pretende detener, según el comunicado de ustedes, con una ley. Explíquenos, por favor, cuáles son los avances que se habían venido registrando en beneficio de los estudiantes peruanos. Mira, Fernando, te voy a enumerar 3. El primero que corresponde a algo que era conocido, que todos veíamos que ocurría a vista y paciencia de todo el mundo, que era la existencia de universidades Bamba, a veces las llamaban universidades garajes, a veces las llamaban universidades chichas, que no tenían profesores, que no tenían laboratorios, que engañaban a los estudiantes con las propuestas académicas que le hacían y que muchos pensábamos que nunca se iban a cerrar. Que muchos veíamos cómo esas universidades, o bajo el título de universidades, estafaban a los estudiantes. La SUNEDU lo ordenó, la SUNEDU lo cerró, la SUNEDU hizo algo que muchos pensábamos que no iba a ocurrir jamás, como a veces quedan muchas actividades informales en el país, que todos sabemos que suceden y sobre los cuales no se hace nada. Segundo, hemos claramente visto cómo ha aumentado el número de publicaciones, cómo ha aumentado el número de profesores a tiempo completo, cómo ha aumentado el número de títulos y grados dados por las universidades licenciadas. Y tercero, creo que no hay que perder de vista que todos los avances, que además son públicos, están en la página web de la SUNEDU, figuran en la página web de las propias universidades. Todos esos avances han sido reconocidos por instituciones como la Defensoría del Pueblo, como la CONFIEP, como asociaciones de universidades, o en el caso del comunicado nuestro, por universidades limeñas, sí, pero una inmensa mayoría de universidades que no están en Lima. Entonces, lo que sí eso nos lleva a la conclusión que una propuesta como la que se está impulsando desde el Congreso y que ha sido respaldada en una primera votación, esperamos no coincida con la segunda y se corrija, de darse una segunda votación en el mismo sentido de lo que ha ocurrido con la primera, sería desvirtuar absolutamente todo esto. Y permíteme agregar una última resultado positivo en relación con los estudiantes de nuestras universidades. Más o menos, haciendo un cálculo, el número de estudiantes que deben integrar las universidades licenciadas debe estar por encima de 1 millón, alrededor de 1 millón de estudiantes. Esos estudiantes saben hoy día que incluso sus condiciones, digamos, de bienestar estudiantil han mejorado. No son los ideales, hay que mejorar, nos faltan un montón de cosas por hacer, pero se ha avanzado dentro de las posibilidades de las distintas universidades licenciadas. ¿Por qué vamos a parar estas cosas? Más bien lo que hay que hacer es incentivarlas, promoverlas. Hoy día estamos a un mes más o menos del retorno a las clases universitarias, a abrir los campus nuevamente. Lo que deberíamos estar discutiendo es cómo va a ser el retorno, las medidas de sanidad, las mejoras en la educación, la formación digital, y no perder el tiempo, energía, de acuerdo, en discusiones que nos llevan a repetir los mismos argumentos que fueron expresados entre los años 2013 y 2015. Ahora, eso es un retroceso. Señor Garatea, siempre en la línea de buscar una calidad universitaria, pero también asequible, ¿no?, a la que puedan acceder todos los estudiantes. Si bien estas universidades bambas comienzan a aparecer, hay una demanda y una necesidad, ¿no?, de estudiantes que quieren acceder a la universidad, pero que no tienen
el dinero para poder acudir a ellas. Estas son universidades pues que les resultaban muy cómodas para su economía, ¿no? En un tiempo de crisis como la que estamos viviendo, en donde probablemente también muchos alumnos hayan tenido que haber desertado, ¿no? Por cuestiones económicas, ¿cómo hacemos para satisfacer esa demanda? Mira, lo primero es asumir que no se les puede estafar. ¿De acuerdo? Eso es lo primero, ¿no? La necesidad existe y es verdad, todos los estudiantes, todos los jóvenes en el Perú tienen el derecho de recibir una formación de calidad y tienen además el derecho de recibir una oferta que sea de calidad. No podemos permitir nosotros que frente a esa necesidad justa y legítima de aspiración, de pasar por universidades correctas, serias, etcétera, simplemente por el hecho de satisfacer esa demanda, la formación que se reciba sea una formación mala. Eso configura una estafa. Nosotros, y aprovecho tu pregunta, Mabel, cuando hablábamos de las universidades chichas en los años antes del inicio de la SUNEDU, todos sabíamos que eran universidades que muchas veces eran muy baratas. Todos sabíamos que eran universidades que ofrecían justamente esa idea del sueño ideal del profesional. Y al final los propios estudiantes reconocían que los profesores que decían que iban a dictar no estaban, que no había suficientes profesores a tiempo completo, que no había laboratorios, que no había bibliotecas, que a veces no tenían ni un mínimo de infraestructura. Eso no puede, o sea, la necesidad no puede ser un argumento para propiciar el engaño, porque es jugar con nuestros estudiantes, es hacerles creer en un futuro que nosotros mismos no lo estamos garantizando. Yo creo, y te lo digo Mabel, con absoluta transparencia y con absoluta honestidad, viendo todas las cosas que están pasando hoy día están viendo en el país, yo tengo una sensación como que se está imponiendo un nivel de informalidad en distintos ámbitos. Ya tenemos informalidad en lo económico, tenemos informalidad en el transporte. La reforma del transporte se ha anunciado 1000 veces y hasta ahora nada, al contrario, se promueve. Y cuando la reforma universitaria empieza a dar resultados, a ordenar, a buscar la formalidad, a asegurar condiciones mínimas de calidad en todas las universidades del país, resulta que se pone en duda y se le pretende cuestionar, se le llena de mentiras. Fíjate la carta pública que ha sacado el expresidente Sagasti durante el fin de semana, que no es un invento mío, ahí está, ha circulado suficientemente. Mira la cantidad de mentiras que él ha enumerado. Lo que dice, insisto, la Defensoría, el CINEACE, la UNESCO, la CONFIEP, las universidades públicas que están en este caso respaldando también el comunicado nuestro. Entonces me parece que son voces que, digamos, tienen que ser escuchadas. Son voces además de quienes hemos participado y somos directamente los responsables de la reforma universitaria. Y esas voces no se escuchan. Justamente lo que se escucha son las voces que están en una línea como la que incluías tú en tu pregunta. Muchas gracias por su tiempo y por sus explicaciones y por plantear los problemas de fondo, el tema de la informalidad que regresa en nuestro país y por explicarnos en qué medida esto que se ha decidido en el Congreso en primera instancia atenta contra la calidad de las universidades y con un trabajo que se había hecho en sucesivos gobiernos con eficacia para mejorar el nivel de nuestras universidades. Muchas gracias por su presencia. Que tengan muy buenos días, señor rector Carlos Gárate. Muchas gracias a ambos por generosa entrevista y espero que nos veamos pronto para hablar sobre el futuro, la educación y sobre nuestra juventud y sobre el tipo de carreras que se necesitan en el país. Y sobre el lenguaje también, sobre el lenguaje, que es su especialidad. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Vamos a ir a una pausa y retomamos rápidamente Ampliación de Noticias.